Hola, buenas tardes. Estamos desde el Museo de la Memoria en el programa Corresponsales de los Derechos Humanos. Este es un programa especial sobre Medio Oriente. Ya hicimos uno, ahora vamos a seguir profundizando por el alto interés que ha tenido lo que está pasando con los derechos humanos en el Medio Oriente y el Cáucaso. En estos tiempos de emergencia sanitaria, el Museo de la Memoria ha preparado una serie de contenidos especiales que les invito a ver en conectadosconlamemoria.cl, y que esta plataforma podrás encontrar recorridos virtuales por el museo, series, películas, archivos radiales, materiales educativos, exposiciones y mucho más. Bueno, lo que quiero contarles hoy es que estamos conectados con una parte muy lejana de Chile, con Ankara, y les quiero comentar que estamos con el profesor, doctor Mehmet Necati Kutlu, que nació en Ankara, en la capital de Turquía, completó su educación primaria en Ankara después de haber comenzado en Santiago de Chile, que conoce mucho nuestro país. Terminó su educación secundaria en el Colegio Internacional de Caracas, estudió en el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Facultad de Lenguas, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara, obteniendo su licenciatura en 1992. Ese mismo año asistió a la Escuela Bancaria del Banco Agrícola de Turquía, donde realizó estudios sobre finanzas. Terminó su maestría y doctorado respectivamente en 1996 y 2001 en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Ankara. También es egresado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad de Anadolu, y obtuvo los títulos de profesor asociado en 2005 y catedrático en 2010. Es director, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara desde el 2009, y habla español e inglés, además de su turco nativo. Hola, Mehmet, ¿cómo estás? Bienvenido. Déjame que parece ahí estás, Mehmet. ¿Sí? Ahí te escucho, sí, perfecto. ¿Sí me escuchas? Sí. Hola, muy buenas tardes en Turquía, buenos días allá en nuestra querida Chile. Así que mis agradecimientos por dejarme participar, por invitarme a este programa tan importante. Y bueno. Lo que estaba comentando ahí, Mehmet, que eres casi latinoamericano, ¿no? Sí, eso me gusta, eso me gusta. Me gusta que me digan, que me llamen de esa forma. Sí, precisamente yo me considero casi latinoamericano también. Como acabas de explicar, yo inicié la primaria, yo empecé a escribir, a leer y escribir en Santiago. Y bueno, después, durante el bachillerato, estuve estudiando en Caracas, en Venezuela. Hice mi maestría sobre Venezuela, mi doctorado sobre México. Trabajé un tiempo de profesor invitado, como profesor invitado en Colombia también. Y bueno, parece que mi destino está por esa parte, en esa parte del mundo, y muy contento por aquello estoy, la verdad. Mehmet, ¿quién está atrás en esa gran gigantografía? ¿Quién Sí, es? esta es la sala del consejo directivo de nuestra universidad. La Universidad de Ankara es la mayor universidad de Turquía, es la capitalina, y en esta sala está la imagen del fundador, tanto el fundador de nuestra universidad como el fundador de la República, Kemal Atatürk, ¿no? Mustafa Kemal Atatürk es el padre de la Turquía moderna, es el creador de la República de Turquía. A mi izquierda está la bandera, el estandarte de nuestra universidad, a la derecha la bandera de Turquía y el creador de nuestra república, Mustafa Kemal Atatürk. Perfecto. Ahora entrando como un poco en materia, porque esto de los corresponsales de los derechos humanos nos preocupa a nosotros, que poder tener voces que puedan decir qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Sobre todo también nos hemos metido en este tema en la parte como que nos hemos conectado con el mundo gracias a la pandemia, ¿no? O sea, gracias y lamentablemente por la pandemia nos ha dado la oportunidad de ir conociendo que en estos tiempos de
de crisis sanitaria se producen un poco más de violaciones a los derechos humanos. Pero quisiera partir como preguntándole que en su perspectiva como director de este Centro de Estudios Latinoamericanos, ¿cuál es la importancia para la región, el conocimiento, para nosotros como latinoamericanos, el conocimiento de los hechos, como el debate en torno a la situación de los derechos humanos en el Medio Oriente y el Cáucaso? Bueno, el conocimiento es nuestra salvación. Y yo estoy convencido de aquello. ¿Por qué? Porque la ignorancia es la madre del odio también, ¿no? La memoria que tenemos son las visiones. Por ejemplo, ¿cuál es mi museo de la memoria sobre Chile y los derechos humanos? Yo era un enanito, un niñito, y andaba cogido de la mano de mi madre en Providencia, vivíamos muy cerca, pero yo viví el año 73 allá en Santiago, y para mí aquello era manifestaciones, valentía de algunas personas que salían a la calle por su causa. La crueldad también la vi con ojos de niño, pero me quedaron clavados en el alma. Pero luego llegó el conocimiento. Ahora sé por qué sucedió, cómo sucedió. Entonces sabía que había sucedido, que sucedía algo. Vi las escenas y se me quedaron clavadas en el alma, sí. Pero después vino la sabiduría. Aprendí, leí, investigué. Ahora sé un poco más de lo que pasaba, de lo que pasó, por qué era. Y por eso no odio, no tengo rencor. Y yo creo que esa es la llave del entendimiento en el mundo. Por eso es importante que se sepa la información y, no, o sea, siempre se dice de la verdad. Bueno, la verdad vista por mis ojos, la verdad vista por tus ojos, pero sí tener alguna otra perspectiva también. Y si tienen fundamentos reales de lo ocurrido, de los hechos, pues mejor que mejor. Entonces yo creo que la ignorancia trae el odio, el fanatismo y la ignorancia van sobre el mismo camino. Y esa es la importancia, ¿no? Siempre van a haber controversias, siempre lamentablemente van a ver enemistades, rivalidades, rencor, pero en el plano humano esto lo llamamos empatía. Si fuera algo personal, diríamos falta de empatía o es necesaria la empatía. Cuando es por pueblos y por países, yo creo que es la información, el conocimiento, lo que va a abrir el camino al mejor entendimiento. Por eso debemos interesarnos más por todos los rincones, no solamente el Medio Oriente, no solamente el Cáucaso, eso es lo que vamos a tratar hoy, pero sí debemos estar un poco más conscientes, salir un poco de nuestro ambiente natural, de nuestro entorno, la región. Antes era importante, en el siglo XIX, cómo íbamos a salir, cómo íbamos a saber de lo que... Pero hoy en día no es así. En horas, o sea, dimitió el presidente de Perú y yo me enteré antes que mis amigos diplomáticos en el Perú. Les mandé un WhatsApp, dije, ¿qué está pasando? Y el embajador me contesta, sí, algo está pasando, déjame ver. Pero yo ya sabía lo que había pasado. Entonces, yo creo que es casi nuestra obligación, nuestro deber, intentar adquirir esa información y conocimiento. Esa es la importancia. Esa es la importancia. Ahora, con sus ojos, que hablamos de los ojos, me gusta lo que dijo. ¿Cuáles son los mayores conflictos o violaciones a los derechos humanos en esta parte del mundo, en sus ojos? Sí. La lista es larga, la lista aquí y en todas partes es larga, ¿no? Lo primero que se nos ocurre naturalmente sería la situación en Gaza, la situación de los palestinos. Vamos a hablar un poco de Siria también. Seguramente me vas a hacer preguntas sobre Nagorno-Karabaj, que está muy vigente en estos días, lamentablemente, porque ninguna guerra puede ser buena, pero ahí la tenemos. Pero también me gustaría hacer algunas preguntas a todos nuestros
oyentes, ¿qué pasó con los derechos humanos de los 51 musulmanes que murieron en manos de un terrorista cristiano? Y lo digo adrede, no porque lo crea así, pero lo digo adrede para que suene tal como está, porque siempre se oye de terroristas islamistas, pues en ese caso era un terrorista cristiano, ¿verdad? Que mataba enfocando desde su perspectiva a sus enemigos, que eran los musulmanes. Eso sucedió, el hombre se llamaba, ya no se acuerda nadie, el hombre se llamaba Brenton Tarrant en Nueva Zelanda el 15 de marzo de 2019, por ejemplo. ¿Quién habla de los derechos humanos de los refugiados que murieron en el Egeo, hundiéndose sus botes en algunas ocasiones por guardacostas de un país que pertenece a la Unión Europea? Y ahí tenemos el enlace para que lo vean. O sea, no son cosas que digo yo, no son mis alegaciones. Ahí está la página de web de una de las más importantes agencias del mundo, y ahí estamos viendo a algunos oficiales de la Armada de ese país, de la Unión Europea, intentando hundir las barcazas, los botes. Increíble. ¿Quién piensa en los palestinos que viven en condiciones inhumanas en manos de las autoridades del país que ejerce su hegemonía sobre su propio territorio, el propio territorio de los palestinos? ¿Quién se acuerda del barco Mavi Mármara? Tú, como muy buena conocedora del tema, te acordarás, pero en el barco Mavi Mármara viajaban, eran 6 barcos en realidad, y cargados de medicamentos, de alimentos que se intentaban hacer llegar a los palestinos bajo el bloqueo en Gaza. ¿Qué pasó? Fueron atacados en alta mar, en aguas internacionales, por las fuerzas israelíes, y hay que decirlo, si lo han hecho, hay que decirlo con el nombre y con el apellido, ¿no? Y 10 activistas fueron asesinados. ¿Quién se acuerda de esa gente y sus derechos humanos? Y ya terminando, voy a nombrar dos incidentes más. ¿Quién se acuerda hoy de los presos en las cárceles de Abu Ghraib o Abu Ghraib, que se llamaba, se acordarán, en Irak? Personas en el suelo, soldados extranjeros pisoteándoles, orinando sobre ellos, perros atacándoles. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el motivo de esos abusos? O más bien, ¿qué motivo puede tener para esos abusos? No hay motivo para cometer abusos de esa forma. Los presos también tienen derechos. Y un último punto, ¿dónde están los derechos humanos del periodista Jamal Khashoggi? Eso me duele a mí en el alma, de verdad. Yo cuando lo oí por primera vez no lo creía. Como un periodista, sea cual sea su punto de vista, todos tenemos nuestros puntos de vista, los podemos cambiar de la noche a la mañana, nos convencemos, no nos convencemos, los manifestamos, no nos manifestamos. Él era un periodista y fue asesinado de forma salvaje por los diplomáticos de su propio país, por los funcionarios de su propio país, en un recinto diplomático. Después que nos vengan a hablar de la Convención de Viena, de los derechos de la diplomacia, de las inmunidades, ¿dónde quedó todo eso? O sea, estamos viviendo un mundo que se ha vuelto patas arriba totalmente. Los conceptos están equivocados, los conceptos van desapareciendo, y cuando desaparecen los conceptos vienen los problemas, creo. Lamento decirlo de forma tan cruda. La lista puede ser más larga, pero yo pienso que los derechos humanos no tienen nada que ver, o tienen poco que ver, con un segundo idioma, por ejemplo, que aparezca en la constitución de un país, que si aparece de forma oficial o no oficial, no ayuda para evitar las muertes, no ayuda para evitar el sufrimiento de las personas. Yo pienso que la mayoría de estos incidentes, si no todas, salen de los intereses mayores de los mayores.
Los mayores tienen sus intereses mayores y luego tienen sus títeres, y me perdonan el término, por favor, en todas partes, y luego vienen los abusos. Es el interés mayor del mayor, lo que se llamaría el realpolitik. Lamentablemente, la política real en las relaciones internacionales es la fuerza y los intereses, y de forma salvaje se está viviendo en todas partes del mundo. Usted me habla un poco de violación a derechos humanos. Efectivamente son aquí y en todos lados un abuso, y esa es la idea de que poder visibilizar todo lo que está sucediendo con este tipo de cosas. Ahora, dentro de Turquía hay también cómo tratan la violación a los derechos humanos. En Chile, por ejemplo, hay violaciones de derechos humanos con democracia. ¿Cómo se ha ido trabajando ese tema dentro de Turquía con, por ejemplo, con los grupos de minorías sexuales o, por ejemplo, con otras etnias? ¿Cómo se va trabajando en el interior del país eso? Sí. Los derechos humanos en esta parte del mundo y en todas las partes, en todos los rincones del mundo, y en realidad contesté parcialmente esta pregunta en el contexto de la primera, ¿no? El conflicto es del tamaño de los intereses cuando vemos en la plataforma internacional. Los grandes juegan en el terreno ajeno por sus intereses. Vamos a dar unos ejemplos concretos. Estamos viviendo en el medio, y voy a llegar a tu pregunta también, o sea, tú lo limitaste a Turquía, pero yo voy a empezar por la perspectiva, si me permites, un poco regional, y después me voy a atrincherar de alguna forma en mi país, y de ahí voy a intentar hacer un análisis también. Los grandes juegan en territorio ajeno. Y es triste, porque estamos mirando al Medio Oriente. ¿Quiénes son los pueblos del Medio Oriente? ¿Están los persas? Sí, están los persas. ¿Están los árabes? Sí, diversos países árabes. Los judíos también son de aquí. Pues añádele los armenios, los azeríes, los turcos. Todos estamos en familia. Pero luego, ¿quiénes son los que traen las armas? ¿Quiénes son aquellos que venden esas armas? ¿Quiénes son los que trasladan su democracia, su libertad, sus conceptos mediante sus bombas? No son los de aquí. Después se discute por qué ese país interviene en el otro, por qué ese país está en la mesa de paz del conflicto de fulanito y menganito y de la A y de la B. Pero ¿quién lo dice? Lo dicen los grandes que nunca están en su propio territorio. Es increíble, pero cuestionarlos es muy difícil. Cuestionarlos es prácticamente imposible. Volviendo a Turquía. Turquía, para aquellos que no lo saben, es el país con el mayor número de refugiados en el mundo. Muchos de nuestros oyentes no estarán al tanto de aquello, pero, y yo cada vez que lo digo, es difícil, lo veo muy difícil de creer, pero hay 4 millones de refugiados en Turquía. Ese es el tamaño de un país. Increíble. Y el otro día estuvimos hablando en Perú con una universidad muy querida, muy prestigiosa, de la cual soy profesor honorario. Entonces estaba en un webinario ahí con ellos y alguien dijo, pero llegaron a viajar 800,000 venezolanos al Perú. Normal, triste, y no solo al Perú, a otros países también viajaron, pero imagínense Turquía con 4 billones de refugiados. ¿Qué potencia mundial? ¿Qué potencia mundial? ¿Qué abanderado, qué país abanderado de los derechos humanos tuvo la valentía, el coraje, las ganas de
aceptar 1 millón de refugiados sirios. Y la explicación que se dio en aquel entonces, no se crean que en Turquía también el terreno estaba muy propicio, que la gente no decía nada, por favor. Es una economía que está aguantando 4 millones de personas y han habido críticas también. Pero en aquella época se dijo, si hay un incendio en la casa de tu vecino, ¿qué haces? Abren la puerta a tus vecinos y salen corriendo de ese incendio. Lo mínimo que puedes hacer es abrirles la puerta. Eso fue lo que se hizo en Turquía, a costo de muchos miles de millones de dólares. Una factura que érase una vez, se declaró como 15.000 millones de dólares. Ahora, preguntaste por la situación de derechos humanos, preguntaste por la situación de algunos grupos específicos, ¿no? La situación en Turquía. Bueno, la situación en Turquía, nuestra Constitución protege y garantiza la igualdad de todos sus individuos. Porque ni la Constitución, ni las leyes, ni los reglamentos distinguen etnias, credos y preferencias, por ejemplo, sexuales o políticas en Turquía. Hay países en el mundo donde en su identidad directamente pone de qué credo son, de qué etnia, a qué etnia pertenecen. No es el caso de Turquía. Por eso es muy difícil determinar en Turquía quién es kurdo. Y nos hace gracia también cuando estamos hablando de forma popular, porque como no se distingue y llevamos más de 1000 años conviviendo, ¿quién pertenece a qué etnia en Turquía? Vamos a ver. En Turquía, cuando vinieron los turcos, el pueblo turco es un pueblo originario de Asia Central. El idioma turco también es ural-altaico. Pero cuando llegaron, alrededor del año 1000, los turcos, enfrente tenían el ejército bizantino, que era el dueño de todo esto, el imperio bizantino. ¿Quiénes vivían debajo de su mando? Los persas vivían, algunos árabes vivían, los kurdos ya estaban acá también. Había judíos. Los bizantinos mismos eran griegos, o sea, el imperio de Roma oriental, hablaban griegos, pero eran oriundos de Anatolia, de esta parte del mundo, y luego todo el mundo se mezcló. Entonces, sí hay provincias donde hay una población mayor de kurdos, porque se habla más en las calles. Y aquí me gustaría llamar la atención a un concepto. En algún programa de ustedes se mencionó que el kurdo estaba prohibido en Turquía. ¿Cómo vas a prohibir un idioma? Que alguien me dé la fórmula, alguien que lo haya mencionado, porque ¿quién va a obligar a las personas a no hablar o a prohibir italiano, por ejemplo, en Turquía? Una familia italiana habla italiano día, noche, en el parque, con sus niños, en la escuela, si es una escuela italiana. Ajá. Entonces, eso de prohibirse el kurdo nunca hubo. Es más, hoy en día, los derechos de la lengua y la cultura kurda están protegidas legalmente. Hay canales de televisión con su emisión 100% en kurdo. Entonces, yo creo que la falta de información, ¿no? Lo que mencioné, lo que crea, y estoy intentando utilizar un término de lo más suave, la controversia, pues, para no decir enemistad, para no decir fanatismo. La controversia, en muchas de las veces, si no todas, puede ser por falta de información, y hay que ver muy bien lo que uno dice. Y hay canales, como te dije, o sea, ya no estoy diciendo periódicos, ya no estoy diciendo libros, ya no estoy diciendo
revistas, pero hay canales de televisión con emisión 24 horas. Yo no entiendo nada. El kurdo es otro idioma, pero sí, cuando estoy pasando los canales, estoy viendo esos canales. En cuanto a la separación o a la diferencia del pueblo kurdo, eso no es posible en Turquía. Llevamos una convivencia, y cuando digo convivencia es por matrimonio también. O sea, el kurdo se ha casado con la turca, el turco se ha casado con la kurda, pero no es cosa de hoy, es cosa del siglo XVIII, del siglo XV. Entonces, hoy en día, ¿quién puede decir, yo soy kurdo? Muy bien. Y hay quien lo dice y hablan su kurdo. Hay otro que dice que empieza en kurdo y termina sus frases en turco y todos nos reímos. Ahora, si estamos hablando de la banda terrorista, es otro tema y espero esa pregunta para poder Claro. No, no profundizar la un voy a poco hacer, en aquello, porque ¿no? sí. Hay dos cosas que en Latinoamérica son muy importantes que empiezan a entenderse, por decirlo, porque efectivamente yo hablaba en el otro programa que las telenovelas han un poco mostrado la cultura de los turcos y se han apegado mucho a Latinoamérica, es lo que conocemos, pero también en las noticias salen dos temas importantes. Bueno, uno va a ser Nagorno-Karabaj, que efectivamente por suerte ya se firmó una tregua y esto ya venía del 90 y, creo que del 94, creo que tenían esta tregua y de repente justamente en pandemia hubo un nuevo, ahí, un nuevo como ataque entre las fuerzas, porque ahí están también un montón de serie de derechos que se están tratando de fomentar, ¿no? Que es el derecho a la autodeterminación o el derecho a ser de la misma etnia, el derecho, o sea, en el fondo hay muchos derechos ahí y que no se están respetando en caso de como los ojos, vuelvo a lo que habíamos hablado al principio, los ojos de cada uno, ¿no? ¿Cómo Claro, lo, claro. cómo lo ve? Ese es uno de los grandes temas. Y el otro es uno bien antiguo, que es un poco que también está, que tiene que ver con Nagorno, que tiene que ver con el genocidio armenio, ¿no? ¿Por qué causa tanto dificultad de llamar genocidio a algo? Y eso es lo que divide a los países finalmente, porque hay 25 que afirman que sí, otros que no, y Turquía cada vez que una persona habla de genocidio, dice, a ver, no es eso. Entonces, en esta parte del conocimiento sería importante entonces estos dos conflictos que son que nos llegan por la televisión, ¿no? Que estamos Muchas cada vez más gracias. entendiendo. Bueno, vamos a empezar por el tema de Nagorno-Karabaj. En turco, Yukarı-Karabaj. ¿Qué importa que tenga un nombre en turco? Pues porque el mismo nombre lo utilizan los azeríes también, ¿no? Es el mismo idioma. Entonces, bueno, Armenia y Azerbaiyán hicieron una tregua, un alto, un cese al fuego, que está muy bien, estamos muy contentos por aquello. Armenia se vio obligada a firmar esa tregua, ese alto al fuego, después de 44 días de combate y avance de las tropas azeríes en su propio territorio. Y esto es increíble también, las cosas que pasan en este mundo. Los primeros ataques se realizaron en la línea fronteriza de Nagorno-Karabaj, ocupada por Azerbaiyán, ocupada por Armenia, Nagorno-Karabaj, que es tierra legalmente de Azerbaiyán, y de ahí se realizaron ataques el día 27 de septiembre, por primera vez en la línea de Armenia a Azerbaiyán. Así empezó y ardió Troya. Bueno, en la frontera de Nagorno-Karabaj han habido enfrentamientos a lo largo de todas estas décadas. Las tierras se ocuparon a partir del año 1991, es cuando estos dos países obtienen su independencia de lo que era
la Unión Soviética, ¿no? El despedazamiento, el desmembramiento de la Unión Soviética y estos dos países hermanos, por un lado, porque hemos convivido con ellos con nosotros por siglos, pero hermanos que no se han podido llevar muy bien en la última parte. Pues en el 91 y hasta el 92, Armenia empieza a avanzar en el territorio de Nagorno-Karabaj. Y aquí me gustaría recordar un hecho en la cual se aplastaron de forma salvaje, voy a decir, que me perdonen el término, ¿no? Es la matanza de Khojaly. Y ahora creo que están pasando el enlace también para aquellos, porque es una matanza reconocida internacionalmente, realizada en Nagorno-Karabaj por las tropas armenias invasoras. El día 26 de febrero de 1992, 161 civiles fueron asesinados en el pueblo de Khojaly. No debemos olvidar estos hechos. Y gran parte de Nagorno-Karabaj fue invadida hasta nuestros días por Armenia. Ahora, se habla de una mayoría armenia en la zona. Se habla del derecho de autodeterminación de los pueblos. Muy bien. ¿Y por qué no nos acordamos de los términos de limpieza étnica y emigración forzosa? Porque si hubo una matanza en Khojaly, si las tropas armenias invadieron lo que era territorio azerí legalmente, de forma reconocida, entonces, ¿cómo iban a quedarse los azeríes en esas tierras? Es increíble, después de 30 años, ¿no?, que lleva el tema, ahora decir 90, 2000, 2010, 2020, 30 años, ¿verdad? Ahora decir, no, es que ahí hay mayoría azerí y una mayoría armenia y una minoría azerí. ¿Quién se iba a quedar, señores? De la noche a la mañana se asesinaron 161 personas, degollándose. Y no lo digo yo, ahí está el enlace. Entren, vean, es una matanza reconocida por entidades internacionales, por las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué remedio le quedaba a los azeríes de la zona para quedarse, para permanecer en sus casas? Todos tuvieron que emigrar hacia el interior de Azerbaiyán. Después, lo de hoy, y para terminar, ¿no?, porque es un hecho consumido ya, hubo este enfrentamiento, esta vez al revés, las tropas azeríes avanzaron porque tenían más tecnología, mejor nivel de preparación y recuperaron sus propias tierras. ¿Y quién lo dice? Putin lo dijo. El día 7 de octubre hubo una declaración por parte de Putin porque los armenios recurrieron y recordaron a Rusia el convenio que tenían de defensa cuando Putin declaró, sí, estamos de acuerdo y cumpliremos siempre y cuando Armenia sea atacada en su tierra. Pero los combates que están sucediendo en tierra legal de Azerbaiyán. Es decir, estas son operaciones militares que está llevando a cabo Azerbaiyán en su propio territorio. Y así terminó este episodio de lo sucedido entre Azerbaiyán y Armenia. Ahora, por eso digo siempre que tenemos que tener más información, tenemos que ver el telón de fondo de todo esto y después preguntarnos cómo se llegó a estos días, qué pasó y por qué estamos en este punto, ¿no? Por eso, esa es y por eso estamos pasando los enlaces. No sé si lo están viendo nuestros oyentes, para que entren ellos mismos y vean. Ahora, el otro tema, el tema armenio,
la cuestión Armenia y Turquía. Bueno, vamos a poner las cosas claras ahí también. Nadie va a negar el sufrimiento del pueblo armenio a finales de la guerra, durante la guerra y a finales del Imperio Otomano. Pero pido por favor que nadie niegue el sufrimiento del pueblo turco tampoco, que nadie niegue el sufrimiento del pueblo libanés, sirio. ¿De dónde salieron todos esos turcos que llamamos cariñosamente en América Latina? ¿Por qué fueron a América Latina, señores? Porque aquí había guerra, aquí faltaba dinero, aquí faltaba inestabilidad. Entonces, cuando se dice año 15, sufrimiento de los armenios, está muy bien, respetamos el sufrimiento de todo el mundo, pero respetemos el sufrimiento. El pueblo que más sufrió de toda esa contienda, la Primera Guerra Mundial, fue el pueblo turco. Nosotros perdimos el imperio, nosotros perdimos, de las tierras del Imperio Otomano surgieron 50 países. Muy bien para ellos. Pero después que nos digan, no, es que los turcos hicieron, Turquía fue atacada. Por ahí se oyen comentarios también que Turquía pida perdón. Muy bien, pero que todo el mundo pida perdón a Turquía para empezar. ¿Quién le dijo a los franceses, a los ingleses que vinieran a combatir en Dardanelos? Murieron 500,000 personas, medio millón de personas en ambos bandos, en Dardanelos, en Galípoli. Mi bisabuelo, que en paz descanse, combatió en el frente este, en las montañas del Cáucaso, falleció. Era una operación de invierno defendiendo el imperio, su país, contra los ataques rusos. Y alguien nos pida perdón a nosotros también. Turquía no sacó la Primera Guerra Mundial. Seamos justos. O sea, que nos pidan perdón, ok, pero que todo el mundo, que los ingleses pidan perdón por traer todos esos acorazados, bombardear ambos lados del estrecho de Troya, del estrecho de Dardanelos, día y noche. Les digo, 250,000 personas, 250,000 hombres fueron perdidos. ¿A dónde quiero llegar? La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores desastres del mundo. El Imperio Otomano cayó durante la Primera Guerra Mundial y todos los pueblos que vivían dentro del Imperio Otomano vivieron su drama, su tragedia. Entre ellos los armenios, muy respetable su tragedia, tanto como el de los turcos. En Turquía no hay familia que no tenga pérdidas de la Primera Guerra Mundial. No hay familia. Este señor tiene un bisabuelo, el hermano de su bisabuelo, el tío de su bisabuelo. Alguien, todo el mundo perdió a alguien. Volviendo al tema. Hay una ley aprobada en el año 1915 que se llama la Ley de Movilización. Su fecha es exactamente el 27 de mayo. El 27 de mayo de 1915. ¿Qué dice la ley? De forma sorprendente, no habla de los armenios. Veamos cómo. Permítanme y vamos a hablar con documentos. Después, si alguien más quiere hablar del tema, pues documentos. Está bien. Y no estoy intentando decir que los armenios no sufrieron. Los armenios sufrieron tanto, más o menos, como todos los pueblos del imperio en aquella época. Si se han visto con falta de justicia, injusticia, sí, claro que sí, como los turcos. O sea, el campesino en Ankara, mi familia es de Ankara, tenía 16 años, mi bisabuelo.
Mi abuela, que en paz descanse, ahora está fallecida, estaba en la cuna cuando se lo llevaron a las montañas del Cáucaso. Estaban intentando defenderse. O sea, que todo el mundo pida perdón a todo el mundo. Volviendo al tema. La ley de movilización es del 27 de mayo de 1915. Consta de 4 artículos muy precisos, muy breves que voy a darle lectura. No habla de los armenios, habla de lo siguiente. 1. Los comandantes de ejército, de división, sus adjuntos y comandantes regionales independientes deben oponerse inmediatamente con fuerzas militares contra aquellos grupos que se opongan a las órdenes gubernamentales, tomen posición en contra de la defensa nacional u se opongan de forma armada o demuestren resistencia contra la orden pública actual o temas relacionados con la seguridad militar. Dichas autoridades están obligadas y autorizadas a sofocar los ataques y muestras de resistencia de forma determinante. Artículo 2. Los comandantes de ejército, cuerpos de ejército independientes y comandantes de división están autorizados a enviar individualmente o en grupo a aquellas personas en quienes observan actividades de espionaje militar o traición a la patria, para residir en otras partes del país y hacerles vivir en esas regiones. Una movilización. Artículo 3. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación. Artículo 4. Autoridades responsables para su ejecución. Entonces, hay una ley de movilización. ¿Por qué hay una ley de movilización? Y aquí voy a dejar la palabra a un escritor latinoamericano. De forma muy sorprendente, hubo un militar venezolano, un capitán venezolano, que combatió en las filas del Imperio Otomano. Se llama Rafael de Nogales Méndez y tiene libros, tomos escritos sobre sus vivencias en Turquía. Un aventurero total. La historia es muy interesante de él. Otro día podemos hablar de él también, si fuera el caso, ¿no? Pero coincidió, fue designado al Tercer Ejército y a la Gendarmería, a la División de Gendarmería de Van, en el este de Turquía. Él fue testigo de lo que ocurrió. Y déjame leerles un fragmento de su libro, 4 años bajo la media luna. La ira harto justificada de los agricultores muslímicos de Anatolia, unida al bandolerismo montaraz de los kurdos, acabaron, como era natural, por precipitar las matanzas del año 1896. Y más que todo, por medio de su arrogancia y su desmedido apetito nacionalista, ya que los armenios, creyéndose seguros del apoyo de Rusia, pretendían nada menos que apoderarse por la fuerza de las provincias turcas de Bitlis, Van y Erzurum. Abre paréntesis el mismo escritor y dice, en las que ellos apenas representaban el 30% de la población por término medio, para fundar con ellas una Armenia libre. Vamos a dar una pausa. Sí, ellos intentaban crear su país libre que no tenían hasta entonces. Está bien, porque como les dije, salieron 50 países de los restos del Imperio Otomano. Muy bien para ellos, traición a la patria desde el punto de vista del Imperio Otomano. ¿Estaban armados? Sí, estaban armados. ¿Cómo se armaron? Por medio de 2 comités que todavía son partidos políticos existentes, Hınçak y Taşnak. Continúo con Nogales, no lo digo yo. Para fundar con ellas una Armenia libre en la cual los armenios hubieran estado mandando y gobernando en nombre de Rusia sobre el restante 70% de la población, consistente casi exclusivamente en maometanos. Y para mejor disimular sus intenciones o maquinaciones, mejor dicho, fundaron los armenios extremistas allá por el año 70, 1870, si mal no recuerdo, en el extranjero, diversos centros y órganos políticos que abogaban abiertamente por un régimen constitucional en Turquía. Aun cuando su verdadera consigna no era tal,
sino la de crear cizaña entre el imperio y las potencias europeas, o por mejor decir, una atmósfera pesada de que ellos pensaban aprovecharse más tarde para poner en práctica sus planes emancipadores. Después de la Declaración del Hurriyet o la Constitución de 1908, se formaron con el consentimiento de la Sublime Puerta, o sea, del Ministerio de Estado, diversos comités nacionalistas armenios, que vendían públicamente armas y pertrechos a todos aquellos entre los suyos que podían pagarlos. Además, no era solamente en las provincias de Van y Bitlis, y era en la de Diyarbakır, donde la población armenia se hallaba en posesión de armas de fuego, sino en casi todo el imperio, comenzando por Istambul. Y continúa, y estoy terminando. Además de con millares de pistolas Mauser, cuyo efecto, repito, semejaba a corta distancia al de las ametralladoras, contaban los sitiados. Esto es el sitio de Van, porque se rebelan los armenios de Van en 1915, en el mes de abril, y se apoderan, son tan fuertes que se apoderan de la ciudad. Las tropas turcas se atrincheran en la fortaleza e intentan acorralar la ciudad, cercar la ciudad. Y ahí está Nogales combatiendo contra los armenios. Y dice: sitiados con un crecido número de carabinas, fusiles rusos, Mauseres que habían ido adquiriendo durante años, y con una cantidad considerable de granadas de mano que nos habían de causar con el tiempo no pocas bajas. Por doquiera que se asomaban nuestras fuerzas, las recibía un fuego nutridísimo y bien dirigido. Cada casa era una fortaleza que se había de conquistar de forma separada. Esto por un lado. Claro. O sea, los armenios, y hay que decirlo claro, no eran ningunos angelitos tampoco. Hoy en día no se habla de esta parte, porque sí, ellos trabajaban, intentaban hacer todo esto por su pueblo, para emanciparse, para tener su pueblo, para tener su país sobre algunas provincias del Imperio Otomano. Pero eso, en el vocabulario correcto para un país, es traición a la patria, porque eran ciudadanos otomanos. Ahora, en cuanto a los números de personas, y no quiero decir que los armenios que murieron todos fueron armados, comitachis, bandoleros, guerrilleros, no. Pero en turco tenemos un dicho, decimos: con la leña seca a veces se quema la leña mojada también, lamentablemente. Y hablando de números, estadísticas, el último censo del Imperio Otomano realizado en el año 14, justo al inicio de la guerra, un poco antes, demuestra, ellos sí contaban a sus súbditos por sus etnias, porque era un imperio multinacional. Ellos, en ese censo está previsto, está escrito que hay 1.161.000 armenios. O sea, murieron más armenios de los existentes. Y no sobrevivió nadie. ¿Y de dónde salen todos los armenios que hoy en día están? Y todos saben de qué provincia provienen, de dónde. No quiero decir que no murió nadie, no quiero decir que no fue cruel la ley de movilización, pero es una ley de movilización por los motivos que ya acabo de señalar. Y no lo señalo yo, lo señala un latinoamericano. Y el que quiera, que lea sus memorias, los 4 años bajo la media luna. Ahora, un último punto sobre esto. De los 1.161.000 armenios, los que vivían en el occidente del país, y cuando digo occidente es Estambul y esa parte, que son abundantes también, no fueron movilizados, porque no había necesidad. Recuerden que la ley dice, en aquellas zonas donde hay combate y donde hay riesgo de espionaje y donde hay riesgo de ataque a nuestras fuerzas de sus espaldas, ¿no? Entonces los de Estambul no fueron movilizados. Hay documentos sobre eso. Aquellos armenios que fueron católicos, los católicos no fueron movilizados. Los protestantes tampoco fueron movilizados. A veces se habla del intento de borrar la huella del cristianismo de Anatolia.
los únicos cristianos de Anatolia no eran los armenios. Ahí estaban los griegos también, ahí estaban los maronitas también. Y tomemos nota para subrayarlo, los armenios católicos y los armenios protestantes no fueron movilizados. Los armenios tienen su secta propia, que son los gregorianos. Aquellos fueron los que sufrieron, y lo digo con todo el sentido de la palabra, sufrieron la movilización, porque bajo esas circunstancias, en un verano árido, seco, caluroso, tuvieron que movilizarse de Anatolia, de las provincias de Anatolia, hacia Siria, caminando. Y es cruel, y fue muy arriesgado, y muchos perdieron la vida. Pero el imperio estaba en una fase de vida o muerte, y muere, por cierto, y tuvo las medidas que vio necesarias, crueles. A veces ni siquiera esa movilización se pudo hacer bien porque no se pudieron proteger estas personas de los ataques, a veces de los sitios por donde pasaban, otras veces por las propias personas que los llevaban, en otros casos, otros incidentes. Pero fue la pandemia que se generó entre ellos, tifus también entre ellos. No había comida, no había medios de transporte, pero ojo, también el soldado iba a combatir caminando. Los soldados caminaban un mes de Anatolia Central para llegar a la frontera. O sea, no había medios. Todo se hizo de la forma que se pudo. Por eso Turquía hoy en día se opone, por un lado, al término genocidio y al término matanza. Las cosas que se digan por lo que son, y todo el mundo se ha considerado como víctima, no solamente los armenios. Le digo, los que más sufrieron fueron los turcos, perdieron su imperio, perdieron todo. Volviendo y terminando ya por el tema de la terminología. El término genocidio en el mundo es un término que tiene sus condiciones muy, muy claras, ¿no? El término de genocidio requiere de algunos conceptos muy claros. El término genocidio surgió a finales de los años 40 del siglo XX. Es decir, los acontecimientos de los armenios son anteriores a aquellos, ¿verdad? Bien, hasta ahí lo tenemos claro. Luego, no coinciden legalmente para poder referirse a los incidentes armenios como genocidio. Tú y yo podemos decir lo que se nos antoje, pero para que sea un concepto aceptado, tiene que aceptarse por un tribunal internacional penal el hecho del genocidio. Por eso el de Ruanda es genocidio hoy en día. No hay ni va a haber, bajo estas circunstancias que te estoy contando, un tribunal que pueda conceder por varias razones, pero entre ellas, uno, porque el concepto es posterior, y dos, porque no hubo hasta hoy en día, y no va a poder ser por los artículos que acabo de dar lectura, un tribunal internacional que pueda afirmar el término de genocidio. Por eso, seamos justos. O sea, si hubo sufrimiento de los armenios, sí. Si hubo sufrimiento de los sirios, si hubo sufrimiento de los árabes, de los judíos, ¿cómo no? De los griegos en Anatolia y de los turcos en primer lugar. Si todo el mundo va a poder llegar a un acuerdo de determinar como un dolor conjunto y común de todos los pueblos del Imperio Otomano, porque todos perdimos, y no por culpa nuestra, fuimos atacados. El Imperio Otomano fue atacado por las potencias europeas. Entonces, cuando se determinen y las cosas se digan por lo que son, yo creo que tendremos oportunidad de abrazarnos porque somos hermanos.
vecinos de cientos de años, de 1000 años. Entonces, este rencor, este odio no es cosa del siglo XXI. Yo creo que ya es tiempo de poder reconciliar nuestros dolores, pero el dolor de todos. Llorar por las pérdidas de todos, porque todos los tenemos. Si se han cometido injusticias, claro que sí. ¿Cómo podemos decir que en una guerra mundial, bajo estas circunstancias, todo iba a realizarse a rajatabla por la normativa ideal? No, pero ni para este, ni para el otro, ni para ninguno. Es hora de entendernos, de querernos y de salir adelante, de vivir mejor. No basarnos en un concepto hecho hace más de 100 años por quién sabe qué fracción de qué imperio. Yo también estoy viendo el reloj, llevamos una hora más o menos y voy terminando. Yo creo que la mejor forma de tratar estas cosas es no acusándonos. ¿Por qué la Turquía, la República de Turquía de hoy en día va a ser responsable por unas medidas y les estoy leyendo las medidas que se tomaron por ese gabinete del Imperio Otomano? Ya es tiempo de pasar página, abrazarnos una vez más, porque comemos lo mismo. Nuestro vocabulario es común en tantas cosas, nuestra gastronomía es común, nuestra cultura. Nadie odia en Turquía a los armenios. Y es tan fácil, en Turquía hay casi más de 50.000 personas, trabajadores armenios, ciudadanos de Armenia, que están en Turquía, muchos de ellos indocumentados trabajando. Nadie les hace nada. Bueno, profesor, ¿me escucha ahí o no? Se desconectó, se desconectó usted, parece. Ahí bajó el silencio ahí. Pero le quiero agradecer muchísimo a usted por yo estoy saliendo, ¿sí? ¿Usted me escucha o no? Sí, yo le escucho Ahí perfectamente. salió usted Ay, hacia adelante, sí. gracias. Sí, justo parece que se le muteó porque ya estamos pasados de la hora. Yo le agradezco mucho esta clase desde el punto de vista de Turquía. Es súper importante que los derechos humanos no son empate entre países, sino más bien todos sufren, como usted lo ha repetido, y ojalá las naciones y las cortes interamericanas puedan ponerse al día en estas cosas para poder ser justas con todos y que aprendamos finalmente a que todas estas experiencias o toda esta violación a los derechos humanos nos permita que no volvamos a repetir en el siglo XXI este tipo de cosas. Así que esperamos que, porque como usted bien dice, la globalización también es que todos somos hermanos, ¿no? Así que, Así bueno, es. muchas gracias por estar con el Museo de la Memoria. Nosotros somos una institución que da a conocer las distintas posiciones finalmente de lo que está sucediendo en todos lados y siempre con nuestra visión de que no es posible aguantar o permitir la violación a los derechos humanos y siempre vamos a estar visibilizando a través del arte porque somos un museo, ¿no? El arte, la cultura, la reflexión. Así que muchas gracias, muy invitado a venir al Museo de la Memoria. A ustedes Cuando y esté por saludos aquí. desde Turquía. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Y a todos ustedes, entonces, nos volvemos a ver en un programa de corresponsales de los derechos humanos, que hemos tenido un proceso de receso, pero ya volvemos con más invitados para ir conociendo lo que va sucediendo en el mundo entero con respecto a los derechos humanos y la memoria. Chao.